Hola cinéfilos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento de que nos acompañen en un video más de Share Cinema. En esta oportunidad, nuevamente en el podcast presentado por Share Cinema para platicar acerca de The Little Things, nueva producción de la plataforma HBO Max. Para lo que me da mucho gusto saludar hoy a Fer y a Ro. Empiezo contigo, Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes aquí ya listos para hablar de lo nuevo del 2021? De lo nuevo que nos presenta esta plataforma que está pronta a llegar a México. ¿Y cómo estás, Ro? Bien, bien, algo desvelado, pero todo bien aquí listo para hablar de esta gran película. Empezando en grande el 2021 con esta película. Muy bien. Y pues bueno, como lo dije antes, estaremos conversando acerca de The Little Things, película escrita, producida y dirigida por John Lee Hancock, director de películas como El sueño de Walt y Hambre de Poder, película que nos narra la historia de McDonald's. Esta película cuenta además con las actuaciones de 3 premios Oscar: Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. Y bueno, ¿qué es The Little Things? The Little Things sigue al personaje de Denzel Washington, eh, John Deacon, Joy Deacon, que es un alguacil en un condado de los Estados Unidos. Fue un detective famoso y muy destacado en el pasado y ahora ha sido relegado. Ya veremos más adelante durante la película el por qué ha sido relegado de su cargo. Y bueno, han pasado una serie de asesinatos, de feminicidios en Los Ángeles. Por su destacada labor, se trae a Joy Deacon de nuevo a Los Ángeles para resolver o para apoyar en resolver el caso. Y en esta oportunidad se encuentra con el detective Baxter, interpretado por Rami Malek, que justamente le ayudará y estarán juntos en, en este caso. Perdón. Eh, Ro, ¿qué te pareció la película antes de seguir? Pues mira, la película, a mi parecer, no es mala. Es un poco lenta, pero pues es un thriller policíaco. Entonces, pues no son tan rápidas estas películas, pero está muy bien producida y tiene muy buenas actuaciones por parte de, yo creo, Jared Leto, que me sorprendió un poco en su actuación. O sea, comparado a su último papel, que fue del Joker, pues siento que aquí ya es un papel mucho mejor que el que hizo en su otra película, ¿no? Y tal como te comentaba hace un momento, o sea, esta situación con Rami Malek que yo tengo, que no puedo separarlo de papeles anteriores que tiene, entonces creo cierta resistencia hacia su actuación que tiene, pero es una gran película. Sí, y fíjate que, bueno, decir además que esta película nos lleva a 1990, está narrada en el octubre de aquel año, una película que además su director escribió desde el 93 y se la entregó a Steven Spielberg para que la pudiera dirigir y él la rechazó porque le pareció muy obscura en aquel momento y es hasta 2019 en donde empieza el rodaje de esta película. Esta película iba a ser contada durante la década en donde fue concebida, donde fue escrita y donde se da lugar a la acción y tuvo que esperar mucho, mucho tiempo para salir a la luz. Y por ahí también Clint Eastwood en algún momento iba a entrar al quite de poder dirigirla y demás. Y hablando de Rami Malek, fíjate que yo también tuve ese problema. Es la, es la primera película que veo de él, si no me equivoco. Y
y fíjate que no, como que a mí él no me gustó y no sé, es como que siempre tiene esta cara de muñequito, no sé, la misma expresión, exacto, Fer. Eh, y de verdad, digo, yo no he, más que trailers y productos de comunicación, no he visto de Bohemian Rhapsody, pero también no me puedo quitar de la cabeza su papel. Eh, pero bueno, ¿qué te pareció a ti, Fer? A mí la película me gustó en general. He oído o leído más bien que hay gente a la que le pareció buena la primera mitad y mala la segunda, o al revés. A mí, por ejemplo, como dice Ro, me pareció lenta en un principio, y no es que sea un problema que sea lenta como tal, sino que a lo mejor tienes algunos problemas para mantener la tensión, que creo que después se desahoga muy bien, o sea, que más bien lo sentí como que te estaban planteando el problema para después los plots que vienen al final, que ya vamos a hablar de eso ahorita, que es la parte que a mí me gusta, es cuando a mí me gusta una película, la verdad, cuando tienen giros de ese tamaño y que igual son de estas películas que las ves y te dejan pensando muchas cosas, y a mí me dio como este aire, por ejemplo, a Zodiac o ese tipo de películas, o por ejemplo mismo la de Siete Pecados, ¿no? Entonces, es Seven, perdón. A mí por ese lado me gustó. En la parte de producción, pues la música es de Thomas Newman y se me hizo muy sobrio en ese sentido, o sea, no está, no está metida fuera de lugar la música, ni tampoco está sobreexpuesta, sino que es justo lo que debe ser para una película de este tipo. Entonces, en ese aspecto me gustó, o sea, me gustó la sobriedad en general de la producción, no sentí un director, no sé, queriendo demostrarnos lo chingón que es, o así, sino que poniéndonos nada más lo necesario, ¿no? Para entender la película. ¿Qué más? Pues igual lo de las actuaciones, sí, quitando la cara de muñequito que bien decías de Rami Malek o los dientes súper blancos de Denzel Washington, que bien podría ser. Hubieran puesto ahí un product placement de alguna pasta de dientes, pero se les tuvimos ahí el super camionetas noventeras GMC, y también hablar de la recreación de la época, que me pareció muy buena. O sea, sí te traslada a los 90 y de igual, o sea, sin sobreexagerar o sin como sobreexponerte escenas en las que te digan, mira, para que veas que estamos en los 90, sino que es todo muy natural. Entonces, a mí me gustó, en general la película me agradó bastante. Qué bueno que tocas ese tema, Fer, el de la recreación de la época, porque a mí creo que sí me falla en ese aspecto. Me parece sutil y como bien lo mencionas, no se exagera en esto, pero por ahí veo vestuario algunos vestidos que no se usaban en los 90 y son un poquito más contemporáneos. Entiendo que no se abuse de los 90 o de la época, porque de repente suele parecer caricatura, ¿no? Cuando se recrea estas épocas y demás. Pero de repente a mí sí como que me faltó más, pero digo, creo que no veo un problema mayúsculo, ¿no? O sea, pues una historia que no abusa de la temporalidad y a través Ajá. de la recreación, ¿no? Y que si no te dicen que son los 90, tú no lo habrías Pues más notado en bien, de hecho yo me fui dando cuenta conforme avanzaba la película, porque a lo mejor desatendí un poquito el inicio cuando te dicen 1990, pero pues lo vas viendo cuando ves que no hay celulares o ves el tipo de autos. Yo no me fijé tanto, ya a lo mejor en una segunda vista me podría dar cuenta en lo que comentas del vestuario, porque digamos que a nivel, bueno, sin ser un experto en moda ni mucho menos, yo veo que actualmente las tendencias se repiten, o sea, regresan los 80s y regresan hasta los 30s en la ropa actual, ¿no? Entonces, a lo mejor si por ahí vimos una ropa ochentera que podríamos vérsela a alguien hoy en día, pues podría ser como vestigios de la década que venía atrás de donde nos narra la peli.
pero en general, pues sí, no está como, digamos que es correcta, ¿no? La recreación de la época. Pero es que en parte, o sea, yo siento que eso es a propósito, ¿no? Porque creo que o sea, esto es más algo que yo pienso, creo que el director aquí al hacer todo esto que sí son los 90, pero también lo puedes ver con diferentes épocas, es una forma de dejarnos entender que esto es un problema que sigue pasando ahorita, pasó antes y seguirá pasando hasta que hagamos algo. Entonces, pues es como para dejar en claro que el problema sigue ahí. Sí, pero bueno, la película fue escrita en el 93. O sea, no, a mí no me parece que trate de repente de traerlo ahorita, a menos de que sí haya hecho una reescritura y demás. Pero bueno, sí, también entiendo como esa parte y que sin ponernos como tan exquisitos en este asunto, pues bueno, la moda de los 90 creo que, como bien lo decía Fer, seguimos teniendo vestigios y como no ha cambiado mucho, vamos. O sea, los 90 como que nos han perseguido de cierta manera en que probablemente no estamos tan alejados como hablar de los 80s, de los 70s, que por ejemplo esas décadas son muy retratables, ¿no? En el cine, en sentido de que en cuanto a música, en cuanto a vestuario, sí hay más de dónde echar tela, literalmente. Y los 90s, pues, es una época en Neutral, donde ¿no? tenemos mucha influencia ahora mismo. ¿Perdón? ¿Qué decías, Fer? No, es que como que se trabó un poquito, pero ya. Ah, ya, sí. Y bueno, dentro de esta investigación que hacen tanto el detective Baxter como Deacon, dan con eh, Albert Sparma, que es un presunto asesino en serie, interpretado de manera extraordinaria por Jared Leto, y que muchos dicen que fue la redención, y es lo que decías un poquito al inicio, Ro, la redención de Jared Leto después de un eh, fallido Joker, ¿no? Que a mí también me parece que el Joker no fue una cuestión actoral, sino fue una cuestión de escritura de personaje y del personaje en sí. O sea, no, pues se le compara con los demás Jokers, pero si Jared Leto hubiera tenido la historia que tuvo el de Todd Phillips o la historia que tuvo el de Nolan, a mí me parece que hubiera estado a la altura. Aquí me parece que fue un Joker swag, mal escrito, mal planeado, que creo Jared Leto hizo lo que pudo con lo que le dieron. Y además que no fue protagonista. Pero bueno, hablando un Es que poquito de este trabajo previo. con Jared Leto estoy un poco como entre ni muy, muy, ni tan, tan en el sentido de que sí me pareció una muy buena actuación. O sea, no, Sí. sí se ve que es de estas personas que tienen la vocación del actor y que no es nada más que se me ocurrió un ratito ser cantante y otro ratito ser actor, sino que ambos roles los hacen muy bien. Y déjame, antes de que sigas, y déjame platicarles una anécdota, justamente, pues es que es tan metido y es de estos actores de método que muchas veces se cuestiona tanto que él no quiso conocer al casting ni a nadie de la producción hasta que no estuvieran con su ya personificados en sus papeles para no contaminar la idea que él tenía de ellos, porque no los conocía en persona. Admiraba a Denzel Washington, pero no tenía como el gusto y pidió que no se contaminara y los conoció pues ya en escena. Y eso hizo al menos que hubiera una encarnación mejor de su personaje, ¿no? Pero bueno, continúa, Ferry, perdón. A lo mejor hay cosas que podrían debatirse como, no sé, o sea, que podrían haber parecido un poco sobre exageradas como la cojera o la panza esta de perro de playa, no sé.
pero en general, o sea, tú ves al personaje, a mí me recordó un poquito en la imagen, como este tipo de personajes como Charles Manson o así, ¿no? Y eso, esa parte me gustó, porque si lo ves y pues sí, no es alguien que te quisieras encontrar en la calle a medianoche, ¿no? Igual la vestimenta Claro. que siempre anda igual como trabajador industrial y todo eso, pero en lo que, eso pues ya es cosa del guión, pero en lo que respecta a él, en su actuación y en las interacciones que tiene con Rami Malek y con Denzel Washington, a mí se me hizo igual muy bueno. O sea, fueron escenas, digo yo, la mitad de la película hacia adelante la disfruté. Antes, igual, como decía, me pareció lenta, pero no, más bien que le costaba mantener la atención, pero creo que se desahoga muy bien. Y en esto, otra cosa que creo que destaco de la película es esta como lucha interna que tiene el policía Deacon, ya que, bueno, quienes conocemos a gente que se dedica a estas cosas, suele ser gente que se va endureciendo conforme pasan los años, o que a lo mejor los casos, no que les importen menos, pero los tratan como un protocolo. Y él, al principio, a mí se me dije, mira, me están poniendo, yo así lo tomé, ¿no? Al principio, a un policía poco profesional que se pone a llorar por las víctimas y tal. Pero creo que después se justifica muy bien con el plot del final y esta escena en la que él recuerda el disparo a la chica y todo esto, eso a mí, o sea, toda esa parte del final, toda la parte del broche rojo, que al final pues, son los pequeños detalles, ¿no? Que es lo que hasta llega a mencionar el personaje. Me pareció brillante. O sea, sí, de alguna forma, cada cosa que me llegó a incomodar de la película, sentí que se justificó muy bien al final. Entonces, eso sí lo destaco de la película porque, pues igual, ¿cuántas veces no hemos hablado de gente que hace películas que te hace el nudo, el inicio y el nudo muy bien y a lo mejor no sabe resolver las cosas? Y aquí al revés, o sea, la resolución a mí me pareció extraordinaria. De acuerdo. Una película que te habla sobre dos generaciones de policías, sobre la impotencia de este cuerpo policial ante los delitos, de a veces no poder tener, ¿no?, a la liebre y no en una jaula y no poderla sostener mucho más tiempo. Una película además que, como lo adviertes, le apuesta mucho a su final, ¿no? Una película que me parecía muy plana, inclusive en su último acto, en su tercer acto, me siguió pareciendo como muy plana y pensé que iba hacia un lugar solamente de retratar esta impotencia policial y el trabajo del detective y las persecuciones y demás, y que nos sorprende a todos. Entonces, una película que sí hay que decirlo, le apuesta mucho a su final, ¿no, Rob? Sí, además, en parte lo que dice Fer, esto del policía profesional, siento que allí en parte tal vez la actuación de este Denzel Washington no fue tan buena porque, o sea, yo a diferencia, yo siento que no era un policía profesional, sino que no era tanto de protocolo, sino que era demasiado emocional, se tomaba muy personal los casos, ¿no? Entonces, es raro el personaje porque al principio te lo ponen que es así un policía ya con experiencia, pero en cierta parte el personaje de Rami Malek se ve hasta más profesional en algunos momentos de la película que el de Denzel Washington. Entonces son momentitos que te sacan de onda ahí en la película. Que al final ambos policías terminan cojeando del mismo pie porque, pese a que yo también vi como más profesional a Rami Malek, pero ya ves que al final es el comentario que le hace Albert Parma sobre sus hijas, lo que termina haciéndole perder la cabeza. Y al final, de alguna forma, o sea, nos los plantean de una forma, pero siento que terminan resolviéndose de manera muy similar en cuanto a que la parte personal que cargan ellos le termina ganando la parte profesional, aunque durante el transcurso de la película nada más se ve reflejado en Denzel Washington, pero igual
aquí tiene mucho que ver la frialdad y el personaje de Jared Leto, esta frialdad y esta... No sé si les pasó a ustedes que en la escena en la que está acabando con la pala, que pensábamos, todos pensábamos, supongo que el personaje de, y aquí a lo mejor vienen spoilers, que el personaje de Jared Leto iba a atacar a Rami Malek. Así yo al menos estaba súper tenso en esa escena y dije, no, ya se lo va a chingar y ya se lo va a chingar. Y pues termina siendo lo contrario, ¿no? Entonces, toda esa parte y luego hasta refleja esta cierta corrupción, digamos, de los policías cuando vemos cómo borra todas las huellas del crimen el personaje de policía Deacon y toda esta parte, pues sí, que creo que no, ninguno, salvo lo que me digan ustedes, nos lo esperábamos. No, de hecho, pues, ahí apoyo lo que dices, que lo mejor de la película es el final, porque esas escenas de cierre es lo que sostiene bastante la película. Que si no te dejaría casi, como dicen vulgarmente, con el chile en la boca sin saber qué está pasando. Sí, de acuerdo. Sí, una buena construcción del personaje la que hace Jared Leto, que justamente contaba que más que ahondar mucho en asesinos seriales durante la historia y Charles Manson, como lo mencionabas, Fer, hizo un personaje muy humano, o sea, la parte humana de un tipo así, no la parte famosa ni la parte psicológica, sino un, un supuesto asesino serial desde su naturaleza humana, por así decirlo. Entonces, pues ahí está, cinéfilos. Esto fue The Little Things, cinta que nos propone HBO Max, que muy pronto llegará a México, tanto en la plataforma como en cines. Les agradezco, muchachos, la conversación el día de hoy. Gracias, No, te Fer. agradezco yo a ti. Gracias, Fer, No, gracias, Ro, y muchas gracias a ustedes, cinéfilos, por habernos escuchado, por habernos visto. Les recuerdo que se pueden suscribir al canal, regalarnos un like si les ha gustado el contenido y los esperamos en una nueva oportunidad. Recuerden que todo el cine está en Share Cinema. Gracias.